delante del Señor, porque la semana pasada prediqué con una expresión, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Sí, el tema relacionado con la escuela americana. ¿Cuál es el tema de la escuela americana? Muy bien. Y estaba hablando sobre el Sermón del Monte como el ejemplo de caminar con Cristo siguiendo las palabras del Sermón del Monte. Y exhortamos con la expresión, no camines en vano. ¿Se acuerdan? Cuando terminamos el sermón, un hermano me hizo una pregunta que me la tuve en la mente por toda la semana, me hizo cambiar el sermón, mi calendario de lo que yo voy estudiando, voy mirando, voy añadiendo notas, etcétera, y mi calendario. Y es añadirle al sermón una explicación sobre qué es la voluntad de Dios. Y creo que es lógico. La pregunta fue del hermano Carlos, no dije quién es, mírenlo con disimulo, y a él le debe que yo tenga que dedicar hoy aunque sea esta hora. La razón es porque después me quedé pensando toda la semana, y es verdad, yo expliqué algo teológicamente fuerte, y sé que algunos se fueron pensando, porque me lo dijeron en la puerta, algunos, y yo sé que se quedaron pensando. Si hay agradado a algunos o a otros, probablemente es así siempre. Eso es así. Pero yo quiero añadirle algo más como una segunda parte a esta película de la palabra del Señor en Mateo capítulo 7. La expresión era no camines en vano. Pero yo quiero entonces añadirle a otra expresión a eso. No camines en vano, camina en la voluntad de Dios. Porque en la primera parte, que ahora que no existía, primera porque no estaba esa segunda, expliqué, está en internet, qué cosa es lo que el Señor nos dijo sobre la vida cristiana. Y básicamente nos enseñó a que no confiáramos en nada de lo que nosotros pensamos que al fin y al cabo nos va a llevar al reino. Porque haciendo todo lo que nosotros pensamos, Él nos puede decir, apartado de mí, no te conozco. ¿Se acuerdan? Estoy parafraseando la palabra de Mateo 7. La razón es porque quiero que estés conmigo. Dios sabe el mismo texto, porque el texto es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Y expuse por qué Cristo lo dijo y cómo lo dijo y que es algo que nosotros nos toca. Porque entonces nos dice, bueno, Señor, después de, está en el pasaje, de escuchar tu palabra, después de alabarte, lo podemos ver en el pasaje, después de estar comiendo contigo de cerca, después de hacer milagros, después de haber recibido profecía, después de toda la serie de cosas estas, ahora tú nos vas a decir que no nos conocen, y les exhorté a asegurarse de que ustedes conocen a Cristo y que son conocidos por Él. ¿Están conmigo? Pero hoy quiero decirles algo, algo muy bien notado por el hermano Carlos. Sí. Hay que especificar más sobre la voluntad de Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo, hay muchas maneras de verlo y de exponerlo. Pero yo quiero hacerlo exponiendo lo que es la voluntad de Dios con 3 principios. Y la razón es porque 3 principios va a ser suficiente. Me encantarían 10 principios. Me encantaría. Sé que algunos no, pero a mí me encantaría porque amo eso. Ver cuántas cosas salen, se desprenden de un pasaje bíblico. Porque cada punto así va enseñando y alimentando. Así que yo quisiera sugerirles 3 cosas. Y ustedes pueden marcar. La obediencia, la perspectiva y el método. Obediencia, perspectiva y método. Está fácil, ¿verdad? O sea, obediencia a la voluntad de Dios, la perspectiva que tenemos sobre la voluntad de Dios y los métodos que Dios tiene para que entendamos cuál es la voluntad, su voluntad. Hay muchas maneras de poner esto, hay muchos pasajes, de hecho hay 66 libros en la Biblia. Todos te hablan de ¿qué? De la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios. Todo es ver, entender, conocer a Dios. Y yo quisiera al menos darles estos 3 principios. El principio número 1, para que nunca se les olvide, es el de la
la obediencia. Y lo quiero decir de esta manera: sé obediente a la voluntad establecida de Dios. Y muchos dirán, bueno, pastor, usted no dijo nada. Sí, dije mucho. A veces nosotros pensamos en que necesitamos ver la voluntad de Dios, algo extraordinario. Ahorita vamos a hablar de eso en el tercer punto. Estamos buscando algo, que un ángel del Señor venga del cielo y nos diga lo que tenemos que hacer. De tal manera que en el pasaje podamos experimentar esta expresión de que cuando Él dice, en versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, de tal manera que nosotros podamos recibir al Señor y entrar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo es esto? Es hacer la voluntad de mi Padre. Hay que hacer su voluntad. La pregunta es, ¿cómo? Yo quiero decirles este primer principio: no hay que romperse la cabeza, sencillamente hay que aceptar su voluntad. Hay cosas establecidas por Dios que usted no tiene que estar ni siquiera orando por ellas. Ups. Voy a poner un ejemplo. Señor, muéstrame qué voy a hacer. ¿Me uniré o no a una iglesia? Respuesta: claro que sí. Estuve mirando un libro muy interesante, que he mencionado a algunos de los líderes, y el libro tiene que ver con las 9 marcas, se llama las 9 marcas de una iglesia saludable. ¿Okay? The 9 Marks of the Healthy Church, una iglesia. Es un libro que está en inglés, no lo han traducido todavía. Y es tremendo el capítulo sobre la membresía, porque el pastor dice que hay muchas personas, este es americano, este pastor, anglosajón, ¿ok? El pastor de Capitol Hill, allá en Washington. Él dice que muchas personas viven aquí en Norteamérica tratando de vivir, tengo que dejar mis opciones abiertas. ¿Han escuchado eso? Cuando yo me comprometo con algo, pues ya cierro mi opción. Y me llamó la atención, me gustó eso, porque cuando uno lo dice, uno es el hispano. De hispano a hispano no hay problema, pero cuando yo hablo con americanos, a veces digo cosas así, digo, bueno, este es el hispano. ¿Qué se cree? Bueno, este es un americano diciendo eso. Pero esto sirve también para nosotros los hispanos, porque a veces queremos tener las opciones abiertas. Señor, muéstrame la mejor opción. Bueno, para empezar, es la opción que no es cuestionable. Hay que ser parte de una iglesia. Si usted es cristiano o cristiana, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que ser parte de una iglesia. Eso es para poner un ejemplo de lo que es obedecer a Dios. El primer principio es la obediencia, obedecer la voluntad de Dios. Hay cosas establecidas. Dios ha establecido bien claros principios en su palabra. Por ejemplo, el amar a los enemigos no es una cuestión de que hay que orar por eso. El Señor lo puso como un mandamiento. ¿Están conmigo en esto? Sé que muchos probablemente no lo estén. En otras palabras, este pasaje me enseña que yo tengo que amar a Fidel Castro. Que yo tengo que amar a Maduro. Que yo tengo que amar, ¿cómo se llama este de Corea del Norte? ¿Hong? Sí, que está, pobrecito, necesita estar en un hospital psiquiátrico. Ajá. La palabra de Dios me enseña que tengo que amar a esta gente, aunque uno quisiera no. Y muchos dirían, como un indio muy famoso que se llamaba Afuey. ¿Se acuerdan de la historia de él? Sí, los hermanos que no son cubanos me perdonan por esta ilustración. Trato de poner ilustraciones que nunca sean de mi país, al menos que sea algo personal. Y para eso me cuido, porque después dicen, otra vez una historia personal. Bueno, hermano, es que es mejor, para que todo esté bien. Pero actual, cuando los soldados, estos españoles, y los sacerdotes autorizaron que lo quemaran, le preguntaron, le dieron una oportunidad, ¿se acuerdan? Para que él aceptara, se convirtiera en cristiano. Digo, entre comillas, porque ser cristiano no era eso. No es eso. Es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y él hizo una sola pregunta, ¿cuál fue? ¿Y ustedes van a estar allá? No. ¿Qué? Yo voy al infierno entonces. No quería estar en el cielo con esa gente. Y no lo culpo. Muchos no quisieran perdonar, pero un ejemplo más.
es algo establecido por Dios. Es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros aprenda y practique el perdón. ¿Están conmigo? Suena bien, pero como decía C.S. Lewis, famoso filósofo y escritor inglés, ya con el Señor. ¿Okay? Él decía, el perdón es algo muy fácil para hablar sobre él, hasta que hay que practicarlo. La voluntad de Dios. Hay cosas establecidas. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1:9, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Así que para empezar, el misterio de la voluntad de Dios, ya ustedes y yo ya lo conocemos, según el beneplácito que se propuso en Cristo. En otras palabras, para poner otro ejemplo de lo que estoy diciendo, la voluntad de Dios es que el que quiera ser salvo tiene que aceptar algo establecido por Dios. Ir a través de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Quisiéramos que hubiera otros mediadores y quisiéramos lucir bien con otras personas y quisiéramos agradar a aquellos que nos dicen, no, pero no hables así, o sea, tan cerrado. Mira, María, mira la Virgen, qué buena es, qué dulce. Quisiéramos decir, qué bonito, pero no podemos porque la palabra me cierra esa opción y me dice, solo Cristo. Pero mira, también los santos, también el vaso de agua, también esta procesión, también esta manera de actuar, también esta fe, también el Corán, también el libro del Mormón y todos estos libros religiosos. No, lo siento, pero no es así. Solamente la palabra de Dios escrita, porque toda escritura es inspirada por Dios y esa toda es para la Biblia solamente. No hay otra. Hermanos, la voluntad de Dios ha sido establecida. Todos la conocemos. La pregunta es, la pregunta del millón, la pregunta del viaje a Hawái es, ¿eres obediente a la voluntad de Dios? Así que el primer principio para experimentar la voluntad de Dios y que al fin del tiempo, cuando lleguemos allá, Él no nos diga que nunca nos conoció, es que nosotros verdaderamente hayamos sido hijos de Dios que caminan en la voluntad de Dios. ¿Están conmigo todavía? Hijos obedientes. Ay, tengo tanto de esta que hablar, de esta parte solamente. Al menos vamos a decir una cosita pequeña más de este principio número 1. Pídele a Dios que te enseñe su voluntad si no estás seguro. Dice el Salmo 143:10. Noten esto. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143. Dios te enseña a hacer su voluntad. Y una de las primeras cosas que Él te enseña es que hay cosas establecidas. Que si usted la viola, la rompe, pues usted va a estar encontrándose, caminando fuera del plan de Dios. Un ejemplo más para los jóvenes. Dios ha establecido que no estemos atándonos a yugo desigual, que no estemos buscando parejas que no tienen a Cristo, que no tienen la misma fe, porque van a sufrir. Una joven que, no sé si lo conté, que mi papá casó en una iglesia, miembro de una iglesia, se le advirtió sobre el joven: este joven no te conviene, él no es cristiano, él es peligroso. No hizo caso, se bautizó, ella era, pasaba de años, se casó con él, etc. En cuanto se casó esa semana, él le dijo a ella, ahora, y él iba, cuando de la boda iba a la iglesia de vez en cuando con ella, bastante, ya no vas a ir más a la iglesia.
ahora eres mi esposa. Yo no creo nada de eso. Ya no vas a ir. Toda su vida sufrió. Toda su vida. Caso típico. No hay que ir a nuestros países en Latinoamérica, en este país también. Por eso es que le exhortamos a los jóvenes, cuidado con quién te une, porque lo que quieren de ti es usarte como un juguete y luego no quieren buscar nada más. Busca de Dios. La voluntad de Dios está clara, está establecida. Está establecido bien claro que los hijos de Dios no han de contaminarse con los que no son hijos de Dios a través de la sangre de Cristo. Eres hijo de Dios por creación, todos lo somos, pero por la sangre de Cristo no. ¿Estás conmigo? Esto no suena bien, no gusta, no es popular, pero no somos iguales. Somos hijos de Dios, pero somos especiales cuando hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Y está establecido que es, hay que obedecer a Dios. Tantas cosas establecidas. Está establecido también que imitemos a Cristo. En Mateo 12:50, lo que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no te lo que dijo Cristo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La voluntad de Dios es la que nos une a los creyentes. Y esto es una verdad bíblica que no falla. Usted busque un cristiano que está fuera de la voluntad de Dios y usted va a terminar igual si usted no está fuerte en el Señor. No hace nada, como la película que vimos anoche. ¿Se acuerdan mejor? Buen grupo anoche. Tómate uno. Vos guays, una cervecita, no te va a hacer nada. Cristo iba de fiesta en fiesta. Su primer milagro, cambió el agua en vino. Empiezan a razonar y a razonar. Oh, pero cuidado. Lemuel, rey, dice Proverbios, no es de reyes el beber vino. No lo es. Nosotros somos hijos de rey. Hermano, con esto quiero decirle que hay cosas que están establecidas. Claro, no soy un fanático. Ya que me metí en ese ejemplo, porque Timoteo recibió la orden del apóstol Pablo. Timoteo, recuerda tomar el poquito de vino para tu estómago. Está en la Biblia. Claro, ahora hay muchos que dicen, bueno, es que mi problema es muy grande. Tengo que tomarme la botella. Eso es un ejemplo por ponerlo. Pero imitemos a Cristo. Para Jesús el hacer la voluntad de Dios era su alimento. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, está establecida cuál es la voluntad de Dios. Concluye el primer punto. ¿Qué quise decir en estos 10 minutos? La palabra de Dios nos da la voluntad de Dios. Hay cosas que no son negociables. Y si usted sigue los preceptos, las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces usted no se va a encontrar como en el pasaje que leímos de Mateo. Un día usted se va a encontrar entre aquellos que el Señor Jesús les va a decir, nunca os conocí. Segundo principio. El principio de no conformarse a las circunstancias. Es el principio que también le llamo el principio de la perspectiva. La perspectiva es cómo usted ve algo. Cómo usted ve, en este tema, ¿okay? Sería cómo usted ve la voluntad de Dios. ¿Cómo la ve? Personas que no les gusta la voluntad de Dios. Hay pasajes bíblicos que quisieran arrancar las páginas. Pero tenemos que tener cuidado. Porque este es un mundo que no está, esto va a sonar extraño, bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad de la vanidad. ¿Cómo es eso? Que la Biblia lo diga. Romanos 8:20, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad.
no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. En otras palabras, el Señor entregó a esta humanidad a la voluntad vana, lo peor. Por eso es que ustedes ven hombres y mujeres cambiando la naturaleza de ellos, como explica estos mismos pasajes de Romanos, alejándose de lo que Dios ha diseñado, porque van bajo su propia voluntad. Pero la voluntad de Dios no es esa. ¿Cómo es la perspectiva que usted tiene? Yo quiero invitarle en este segundo principio a que usted piense en tener una buena perspectiva en la cual usted piense tres cosas simples. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Transformarse. Pero no se puede conformar, puedes transformarte, tienes que comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y no tengan ahora la perspectiva. Miren la belleza de la voluntad de Dios. Dice, cuál sea la voluntad de Dios. 1, buena. 2, agradable. Y 3, ¿qué dice el texto? Perfecta. La voluntad de Dios a veces no es buena para nosotros. No nos gusta. Pero siempre va a ser buena, correcta, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. La pregunta es, bueno, si esto es verdad, ¿qué pasó? Que mi familia ha sido un fracaso. Bueno, quizás usted no aceptó la buena voluntad de Dios. No buscó lo que parece que no era agradable, pero sí era agradable. Y buscaste la perfección de acuerdo a tus propios entendimientos. Este es un pasaje fuerte a la hora de aplicarse, porque los ejemplos serían millones y millones. Todos, de una u otra manera, todos nosotros, de una u otra manera, hemos pensado que la voluntad nuestra es la buena, es la agradable y es la perfecta. Y hemos terminado mal, fracasados, destruidos, devastados. Así que en el principio tenemos que buscar la perspectiva correcta sobre la voluntad de Dios. Y muchos dirán, pastor, ese está descubriendo el Mediterráneo, el Caribe, ya eso lo sabemos. Sí, pero del hecho, de conocer al hecho, como es aún gran trecho. Muchos conocemos, pero no hacemos. Muchos sabemos que la voluntad de Dios es buena, pero no la hacemos, no la practicamos. Muchos sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos tiempo de oración, que nosotros vayamos a la iglesia no solamente el domingo, sino en las otras oportunidades. Muchos sabemos que el trabajo, mucho trabajo es vanidad, es afán, y no pienses que vas a ganar mucho dinero, a la larga lo vas a perder. Porque lo espiritual, cuando falla el resto. No te enriquezcas, no te afanes en el buscar las riquezas. Dice el proverbio, porque al final volarán como las aves. Las riquezas vuelan, se pierden. Hermano Viaje nos estaba recordando un pasaje de Eclesiastés sobre el pasaje que dice la persona prepara, después viene el necio y se queda con lo que uno preparó. Yo me reía por la perspectiva que dijo el hermano, refiriéndose a Salomón. Muchas cosas, pero al final vino un necio y se quedó con lo de Salomón. Y es verdad. Mucho afán y al final todo se pierde. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Aceptemos la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. La preguntita una vez más, pero en este principio para ir al último. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es simple. El Espíritu Santo ha inspirado, no sé ya de cuántas maneras decirlo, este libro. Ha inspirado esta palabra escrita y la hemos recibido. El Espíritu Santo nos ha alimentado con su palabra. ¿Cuánto vamos a obedecer y a hacer? El Espíritu Santo
se ha manifestado en los creyentes al guiarnos, dice las Escrituras, a toda, no lo oigo, verdad. Dice el Señor Jesús que Él os guiará a toda verdad. Cristo instituyó su iglesia. Y es la voluntad de Dios que estemos afanados a nuestra iglesia, sirviendo, ministrando, adorando, cantando. Es la voluntad de Dios que amemos a nuestras esposas y no seamos ásperos con ellas. Repito, usted no tiene que orar para que el Señor le dé más amor. Usted tiene que orar para que el Señor ponga en su corazón la obediencia y lo quebrante. Porque el amor, cuidado, con el amor también se falla. Hay que obedecer. Es la voluntad de Dios que las esposas, y noten esto, no lo olviden, aunque se molesten, lo dice la Escritura, estén sumisas y agarradas. Sumiso es sinónimo en el hebreo, perdón, en el griego de estar agarradas a sus esposos. La cultura contemporánea es, yo no puedo estar sumisa. Eso es estar explotado. El texto lo que te dice es que estás agarrada. La Biblia literalmente está diciendo que estás agarrada. Eso es sumisión, estoy agarrado. Por eso te dice, como la iglesia está sumisa a Cristo. Es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que usted quiera llevar los pantalones en su hogar, sino que usted levante a su esposo para que se apriete el cinturón y lleve los pantalones en su hogar. Es la voluntad de Dios que sus hijos escuchen la palabra. Noten, no dije en la voluntad de Dios que sus hijos vengan a Cristo por usted. No, Dios sabe cómo y cuándo. Pero si es la voluntad de Dios que ellos escuchen y vean la palabra en usted, en nosotros. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? ¿Me entienden de verdad? Es la voluntad de Dios que nosotros aceptemos las Escrituras. Tercer principio, y voy a batir el récord. Voy a dar en 4 minutos, cuando es el más largo de todos. Es el principio de buscar la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. Yo lo he resumido con una palabra, método. Ya vimos en la obediencia, ¿okay? El principio es ser obediente a lo establecido. Ya te está orando mucho por la voluntad de Dios. Hay cosas que usted no hace porque usted no le da la gana, me perdona la expresión. Usted tiene que sencillamente aceptar la voluntad de Dios. Voy a ponerlo otra vez más de esta manera para ejemplo local. Usted no tiene que orar para que Él le dé el deseo de ir a un culto de oración. Usted tiene que ser obediente. Ore, al fin y al cabo es por su bien. No es la voluntad de Dios orar, averigüemos si vamos a venir un miércoles a aprender de su palabra. No, estudia la palabra. Por eso hay tanta ignorancia bíblica en este país. Yo escucho a veces personas latinas que a veces no tienen nada de educación, y pregúntele de la palabra para que usted vea cuánta Biblia le va a decir. Mucha. Pero aquí ponemos mucha educación, mucha énfasis en muchas cosas, no en la Biblia. No hay que estar orando mucho para ver si yo voy a evangelizar. Yo tengo que ser obediente y llamar a Pastor Flake y decirle, ¿qué vamos a hacer? No me avisaron. No hay que orar a Dios para que Dios me muestre, como hablábamos anoche, había que cocinar y ayudarlos, había que ayudar al ministerio de cocina allá atrás. ¿A usted le gusta comer? Sométase al servicio. Llame a los encargados y póngase. No tengo que orar para que Dios me muestre si tengo que arreglar aquí algo, limpiar algo. Sométase a la voluntad de Dios. Este es tu templo, no es mío. Hermano, he puesto algunos ejemplos no populares, pero para que vean que esto se aplica. Y entonces, ¿cómo funciona esto del método? El Señor dice que creas en la oración. La primera cosa para poder recibir, practicar este principio, el principio del método es la oración. Cree en la oración. Pues yo creo en eso,
pero crees a la manera de la oración de Cristo. Venga tu reino, hágase tú como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios. Hay que orar por ella. En este principio vemos también que Él nos habla de buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Oh, no tuve tiempo, no he tenido tiempo para nada. Vamos a buscar primeramente Mateo 6:33. ¿Qué dice? Y a veces nosotros queremos que todas las cosas sean por añadidura. Ay, que mi niño, que mi niña, que mis hijos vengan a Cristo. Ay, no, pero el domingo por la mañana vamos a dejarlo dormir y descansar. No, levántelo para que venga a la escuela dominical. Y venga usted también. Porque las clases de Ricardo, de Carlos, de María Andino y de Prado están buenas. Y la clase de Marta está buena. Y la clase de los niños no se quede en su casa. Ay, si yo fuera a la iglesia. ¿Qué oración es esa? Ser obediente. Y hablando sobre el método, también el Señor nos da, además de la oración y además de buscar primero el reino de Dios, el método de poner a su servicio nuestros dones. ¿No creen que ese sea un método? Uno desperté. Ya puedo hablar media hora más, ¿no? Vamos a terminar casi. ¿Quién aquí tiene dones? ¿Todos? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues ojalá que no lleguemos allá y no seamos de los que aquí no servimos, sino que como en la parábola del sembrador, perdón, del sembrador no, de los talentos, el primero que recibió uno, que hizo, lo enterró. Uy, que era tan bueno, tan secreto que lo guardé, lo enterré. Oh, Elías, sal de la cueva. Sal de la cueva y no te entierres. Algunos no solo entierran los dones y los talentos, sino que ellos mismos se entierran de la cueva. Oh, Lázaro, escucha la voz de Dios que te dice: Lázaro, sal fuera. No es el tiempo de estar muerto. Tus dones. Y finalmente, hablando de cómo son los métodos, viene el menos popular. ¿Están listos? Un minutito. Yo me pongo excited con este último. Busca consejo. ¿A quién le gusta buscar consejo? ¿A ustedes no les gusta buscar consejo? That's right. A mí tampoco. Porque nosotros somos por naturaleza, sábalo todos. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. ¿Quién aquí piensa lo contrario? Jamás no levante la mano. Porque aquí todos en nuestra naturaleza nos gusta pensar. Yo sé de eso. Ah, yo sé de eso. ¿De qué tú hablas? Ah, de eso sí sé yo. No, déjame hablarte del carro, de la mecánica. No, yo sí sé. Déjame hablarte de sembrar en un jardín. Y la misma persona, no, tú no sabes, yo sí sé. Y uno piensa que sabe de todo. El primer principio es que, hermano, no sabemos nada. Para terminar, o sea, el primer principio, este último puntito, el principio de cómo, del método. Ya vimos la obediencia, ya vimos el principio de la perspectiva, la belleza de la voluntad de Dios, y ya hemos visto varios sobre el método. El método que el Señor tiene para nosotros es el escuchar, el buscar consejos. Dice Proverbios 11:14, cuando falta dirección el pueblo perece. Otra traducción le dice, cae. Pero en los muchos consejeros está la victoria. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provecho.
Quiera Dios que entiendan esto. Quiera Dios que entiendan que la voluntad de Dios no es opcional. Lo primero que hay que hacer es obedecer a su voluntad. Está escrita. Quiera Dios que entiendan lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Es que es hermosa y hay que tener una perspectiva correcta. Es agradable. Es perfecta. Y finalmente, quiera Dios que entendamos que para poder practicar la voluntad de Dios no valen nuestros métodos, sino los de Dios. La oración, la comunión de los creyentes, el buscar consejos, el poder escuchar, el poder aceptar. Todo esto va a hacer que nosotros al fin del día haga que jamás escuchemos, que no escuchemos al Señor decirnos: nunca os conocí.